Bienvenidas y bienvenidos a Sonidos Emergentes, un podcast donde conversamos con artistas locales sobre su quehacer musical y la relevancia de la música en nuestra comunidad. Este podcast hace parte del proyecto Explorando la Música Edición Rock Volumen 2, realizado por la agrupación Itatura de la localidad de Bosa en Bogotá, con el apoyo de Más Cultura Local, Bosa. Conflicto Armado es un proyecto de música y memoria. Sus herramientas, los relatos y los sonidos crudos, su medio, el ultrametal y otras variantes del metal extremo. Todo esto en vía de generar pensamiento acerca de la importancia de la resistencia social y comunal. Yo soy Andrea Quiroga y en este episodio nos acompaña Leandro Ramírez, integrante de la banda Conflicto Armado. Para empezar, quisiera que nos contaras un poco sobre cómo surgió el proyecto. ¿Cuál fue ese detonante que generó la necesidad o la idea de entrelazar los relatos de la historia del país con el ultra metal? Perfecto, muchas gracias a todos y todas por haberme invitado a este espacio, por haber invitado a abrir las puertas a bandas aquí de la localidad. Particularmente con Conflicto Armado, pues nuestro interés es la denuncia social, la memoria y la reconstrucción de todo lo que ha sucedido justamente aquí en las localidades de la periferia y cómo hemos sido indirectamente parte de esa violencia que se gesta a nivel nacional, pero también a nivel mundial, ¿no? Entonces, terminamos encontrándonos con estos sonidos casi por accidente cuando éramos unos jóvenes apenas de 12 años. Nos conocimos justamente en los festivales de Voz a la Escena del Rock, por ejemplo, que es un festival aquí local que se hace pues anualmente. Y en este contexto, niños como expresando toda esa violencia reprimida de muchas cosas, pues terminamos dialogando y encontrando la música como una herramienta para expresar todas esas emociones. En cuanto nos dimos cuenta que podíamos encontrar allí una salida a expresar todo lo que estaba sucediendo con el país. Cuando teníamos aproximadamente unos 14, 15 años, pues fundamos la banda. En ese entonces pues nos acompañaba una formación relativamente distinta, pero pues hasta hoy en día hemos sobrevivido esos 3 miembros que nos conocimos por allá cuando hace más de 10 años. Te iba a preguntar, ¿me recuerdas por favor el nombre de donde se realiza aquí en Bosa lo de Voz a la Escena del Rock? Sí, ¿en qué parte específica? Es un festival que se ha movido en diferentes lugares, pero digamos que lo clásico es que se haga en la Plaza Fundacional de Bosa. Eso es lo clásico, pero se ha hecho en otros lugares, como lo menciono, como en el Parque El Bicho, si no estoy mal, en Porvenir, en otros lugares. Entonces, como que no es estático, pero sí es un festival que tiene mucho peso a nivel local, a nivel nacional también, casi al punto de discutir con otros festivales como el Techotiva Rock, que en algún momento era Kennedy, era el festival de rock de Kennedy, que fue el precursor para que se fundara el Rock al Parque. Entonces nosotros también estuvimos en el Techotiva Rock y pues fue súper importante para nuestro desarrollo y para la localidad también. ¿Y quiénes conforman la banda? Conflicto Armado ahorita tiene ya 5 miembros, originalmente éramos 3. Los 3 que estábamos al principio es el baterista Sebastián Potes, el guitarrista y vocalista Diego López y yo, Leandro Ramírez, que estaba en teclados y guitarra. Pero con el tiempo fue mutando un poco la banda con fin de pues que pudiésemos responder mejor a los sonidos que queríamos alcanzar. Entre ellos el bajista Morgan, que es un artista marcial, camella muchísimo en la localidad en diferentes proyectos, tanto aquí en Bosa como en Kennedy. Tiene su propia carpintería, la cual es Utopía. Esta es un proyecto muy, muy interesante que habla y tiene esta relación con el ambiente, con la producción y con la creación de otros dispositivos barriales y locales, como por ejemplo lo es la tarima que está en este momento en el Portal Resistencia y los cuadros sobre el estallido social que están allí. Allí pueden acercarse al mismo Portal Américas, van a encontrar un pequeño jardín en honor a Dylan Barros y ahí van a encontrar pues las fotografías del estallido. ¿Cómo ha sido desde su experiencia crear música desde la localidad de Bosa? Bien, ese es
otro marco súper importante porque, claro, nosotros empezamos aquí en Bosa, la banda se fundó aquí en Bosa y durante muchísimo tiempo fue en realidad muy difícil conseguir salidas de cualquier tipo, conseguir instrumentos, sobre todo cuando comenzamos a darnos cuenta que queríamos otros sonidos, entonces guitarras eléctricas, amplificadores, todo esto pues se convierte en el primer muro que hay que atravesar, ¿no? Posteriormente pues nosotros ya pudimos como acceder trabajando y demás de manera muy independiente, ¿no? Y ya cuando tuvimos cierta trayectoria pudimos intentar participar en diferentes festivales como el Bosa la Escena del Rock, que fue toda una dificultad de muchos años presentándonos, pero sin conseguirlo, pues logramos conseguir estímulos de otros festivales, otros eventos, tocar en bares y terminar pues ahí gestionando nuestros propios recursos. Hasta que finalmente ya cuando se unió Morgan, que es el bajista, y posteriormente se unió Andrew, que es la vocalista, el vocalista porque es no binario. Ellos dos, al ser parte de la localidad de Kennedy, pues nos abrieron la puerta para que termináramos tocando en el Techo Tiva Rock. Y pues con esos recursos, pues ya nos fue suficiente para reconstruir la banda, digamos, instrumentalmente, y de esta manera pues llevarnos hasta Bosa la Escena del Rock, que sí fue el festival en el que estuvimos el año pasado. Aparte de estas dificultades que me estás contando que han tenido en Bosa, ¿qué estrategias han planeado para seguir con estos proyectos y digamos qué otros retos se han encontrado en el camino? Genial, resulta que algo que no toqué hace un momento, pero que sí me parece muy importante resaltar, es que si encontramos casas de la juventud, otros espacios en donde la cultura sí está floreciendo aquí en la localidad, y pues ahí como ese alcance, sobre todo para la gente joven que éramos en ese momento. Solamente que las dificultades son muchas en cuanto a tiempo, recursos y demás, ya que desde muy jóvenes todos los miembros de la banda trabajábamos, estudiábamos, intentando sacar la carrera adelante, intentando sacar el trabajo adelante. Como que el tiempo de dedicarle al ocio y al arte es ese segundo muro. Y sobre todo cuando son proyectos colectivos, ¿no? Cuando estamos hablando de varias personas trabajando. Esos recursos que no son económicos, como el tiempo, son mucho más valiosos a veces y a veces son muy difíciles de conseguir, sobre todo en las dificultades en las que se crece aquí en las periferias, en Bosa y en otros lugares. Te quería preguntar si todos los integrantes hacen parte de la localidad o cómo se conocieron. Sí, perfecto. Al principio, como lo contaba hace un instante, el baterista y yo, Sebastián Potes, nos conocimos en un Bosa la Escena del Rock, en un festival en el que estaba tocando una banda llamada Killcrocs, un referente muy importante. Nos conocimos en medio de un pogo, pero éramos jóvenes, éramos los más jóvenes que se podía ver ahí, éramos niños. Como tras la confrontación en el mismo poco fue como que nos vimos y venga, usted también es peladito. Terminamos hablando y compartiendo. En ese entonces tomábamos un licor artesanal que hacían ahí en Bosa, muy muy popular. Entonces pues como que dos niños ahí, pues intercambiamos números, comenzamos a hablar. Él me comentó que estaba muy interesado por la percusión. Yo le conté que pues tenía como mi guitarra acústica y que me gustaba hacer sonidos feos, y terminamos concordando en eso. Al final nos encontramos y él me presentó a Diego López, que fue nuestro guitarrista y vocalista de toda la vida, y los tres fundamos la banda y ahí estuvimos muchísimo tiempo tocando los tres, ¿no? Fue aquí en la localidad de Bosa donde pasamos pues nuestra juventud, nuestra infancia, donde se fundó la banda y estuvimos muchísimos años, hasta que por cosas de la vida todos tuvimos que emigrar de la localidad. Diego López solo se movió unos barrios más hacia Kennedy. Él todavía de hecho vive en Bosa. El baterista vive en Engativá y yo vivo en Suba. Pero por los mismos movimientos sociales, por la misma represión, justamente durante el estallido social en el 2019 conocimos al bajista de la banda. En ese momento no lo era, pero él estaba muy enamorado de nuestro proyecto, había ido a un par de eventos, como que nos seguía, y un día nos dijo como, pues ustedes no necesitan como un bajista, y nosotros sí, estamos buscando uno con desesperación desde hace unos 5 o 6 años, y él, uy, qué casualidad, yo acabé de comprarme un bajo.
pues bienvenido. Y terminamos ensayando con él y dándonos cuenta que habían muchas ideas en común, la anarquía, la resistencia, la memoria, el trabajo comunal, el trabajo con los parches de toda la ciudad. Y luego, posteriormente, conocimos una banda llamada Menarquia, una banda digamos, importante y relevante para aquí la ciudad en general. Y su vocalista, Andrew, pues también se encantó mucho de nuestro proyecto. Y pues en algún momento como que dijimos hagamos una colaboración, hicimos un tema juntos y al final nos dijo que estaba muy interesada en quedarse con nosotros, en ser parte del proyecto de manera permanente. Entonces el último álbum que estamos grabando ya está con las voces directamente de Andrew como nuestro vocalista. Es así como, a pesar de que Morgan y Andrew son de la localidad de Kennedy, nosotros pues somos de distintas localidades, pues la banda igual tiene como su epicentro aquí en la localidad de Bosa. ¿Y al principio en dónde se reunían para ensayar? Justamente en uno de los ensayaderos tal vez más conocidos también de la ciudad, sobre todo aquí de la parte sur de la ciudad, que es Digital, el cual era un ensayadero muy pequeñito que se encontraba ahí enfrente del Parque Mundo, aquí en la localidad de Bosa, una casa súper pequeña que luego se expandió y ahora está ubicado en Casablanca y es bastante grande. Sigue siendo como nuestro lugar donde grabamos y donde ensayamos, y pues como que la amistad ahí sigue siendo muy grande por diferentes proyectos que se están haciendo. Leandro, cuéntanos un poco acerca de los distintos movimientos con los que se entrelaza el proyecto y las formas en cómo se ha expandido. Por ejemplo, la unión entre Conflicto Armado con la Carroña Púrpura y también con Legiones del Metal. Perfecto. Pues son muchos proyectos los que se entrelazan, entre ellos la Carroña Púrpura sería una fase principal. Esta es una peripecia corrupta que lo que intenta es desde el arte, desde la poesía, desde la literatura, desde la música, hacer unos intercambios bien poderosos y quiere lograr deconstruir esta idea del humano desde la posmodernidad. Entonces tiene un montón de sustento sociológico, ahí es donde entra nuestra banda. Nosotros también con un discurso llegado a la crítica de las naciones, la crítica de cómo se opera el Estado-Nación, de cómo la política y la corrupción pues son males nefastos, no solamente algo que esté pasando de manera deliberada y que esté dañando ciertas cosas, sino que en realidad sí es un daño muy profundo en la sociedad humana. Y pues ahí llega este diálogo con la Carroña Púrpura. Con ellos publicaron Astronomías en el 2024 en el Planetario de Bogotá. Nosotros hicimos la musicalización para ese lanzamiento. Fue un show pues con luces en el auditorio del Planetario, donde pues hubo entrada libre y la participación fue grandísima, tanto así que se vendieron todas las unidades del librillo de astronomía. Hoy en día ya ni siquiera los miembros de la Carroña o demás tienen una unidad, porque todos se vendieron pues a público completamente desconocido. Sin embargo, uno de estos librillos quedó allí en la Astroteca del Planetario de Bogotá, una especie de biblioteca. Al acceder a este material, el Caro y Cuervo pues como que revisó mucha literatura agradable y atractiva, y se hizo un festival ahí de poesía, de recital en el Domo en el año pasado, en el 2025, en donde también estuvimos haciendo musicalización nosotros. Este como que lazo es más un lazo de política, de ideología, pero sobre todo de arte. El arte como la herramienta principal de transformación social. Ese sería el caso de la Carroña Púrpura. Con Legiones de Metal sucede algo aún más interesante, y es que hay un montón de colectivos, de bandas que hacen músicas muy raras, muy subterráneas, en el nivel en que se escuchan ellos y nadie más a veces, y pues muchas veces hay muchas ideas ahí interesantes, importantes y agradables. Entonces cuando comenzamos a hacer estas conversaciones entre bandas de todo lado y comenzaron a decir, oh, tu banda me gustó muchísimo, nos gustaría que quedara música de Conflicto Armado en la compilación de Legiones de Metal. Actualmente van unos 4 compilados, nosotros estuvimos en el primero, se hizo un evento en SUA en el que participaron bandas pues de Madrid, vino una banda de Argentina, varias bandas de la localidad de Suba, de Bosa, de Cundinamarca, pues varios lugares de Cundinamarca participaron allí, y pues pudimos lanzar algunos temas un poco más pesados, que era lo que se buscaba en ese momento.
con Legiones del Metal. Posteriormente se hicieron otros proyectos y pues diferentes personajes que participaron allí, pues hoy tienen proyectos muy amplios como lo es Vientos de Hastur, que es un podcast donde se habla de la influencia de la literatura en el metal, y de ahí salió otro proyecto llamado Pandemonium, que es un compilado de literatura, ensayos, cuentos, poesía alrededor de la escena del metal aquí en Latinoamérica, en el cual participan autores también de todo el mundo, y algunos de ellos son miembros de destacadas bandas del ultrametal, que el ultrametal sería como el antecesor directo al black metal y se fundó aquí en Colombia, ¿no? Entonces hay como una importancia muy grande a nivel mundial para Colombia como un epicentro de música extrema. Como pues yo me dedico a la literatura, escribo, leo, pues hago análisis y demás, voy a estar publicado en Pandemonium 2, que es la segunda edición que va a salir este año, con un par de relatos y un poema, también hablando como un poco de toda esta energía y esta sustancia prohibida llamada oscuridad, en donde alberga nuestras emociones profundas, nuestra sombra, la cual convive aquí en nuestro contexto diario. Como que no solamente los europeos pueden hablar de maldad, pero no, en realidad todo el cono sur, toda África, todo el mundo puede también tomar estas ideas de lo que es nocivo para nosotros y es terminarlo, hacer este ejercicio tan radical de hacer metal, de hacer literatura, de hacer pintura y mostrarlo desde una manera cruda y desgarrada, tal cual como lo es la realidad, como algo extremadamente pesado y difícil de digerir. ¿Qué crees que hace falta en la localidad como en la ciudad para que más jóvenes puedan acercarse a la música, en especial esos proyectos que podrían parecer distantes para el público infantil, pero que indudablemente representan un gran valor para la comunidad? Perfecto, yo creo que hay dos caminos muy importantes que debemos tomar, uno de difusión y otro de creación, ¿no? Es decir, de que la gente en general, todos podamos encontrar y escuchar diferentes sonidos, cosas que se están produciendo y que no solamente sea este fenómeno gigantesco de masas que actualmente escuchar música nueva, escuchar música de otras personas es muy difícil, las plataformas de difusión son muy cerradas y generalmente los algoritmos están súper diseñados y estructurados para mantenernos a todos en una pequeña burbujita y no darnos cuenta de lo que están haciendo nuestros vecinos, la música que está haciendo nuestros compañeros de trabajo, de proyectos culturales, de universidad, de escuela incluso. Entonces, buscar unas plataformas de difusión más eficientes como un proyecto nacional incluso que nos dé otra vez esa valentía como de que lo propio, lo que construimos nosotros, la música que se hace aquí, pues tiene un valor gigantesco. De hecho, algo como lo que están haciendo otros países que le están dando una prioridad gigantesca a su producción artística y están intentando llevar eso a ser nivel mundial. Por eso hoy en día estamos consumiendo mucho cine de otros lugares donde antes no llegaba, por ejemplo. Y quitar un poco esa hegemonía cultural, es decir, toda esa primicia de decir lo que viene de afuera es mejor, sería genial encontrar unas plataformas de difusión así, para eso, acercar nuestra propia producción, nuestra propia visión del mundo artísticamente a las nuevas generaciones. Pero también va al otro lado, y es que la creación se ha convertido en un acto muy individual. Aunque claro, hay proyectos, hay estímulos, hay cosas, pues todo esto en realidad se limita a la gente que ya lo está haciendo. Si tú ya estás produciendo música, pues va a ser fácil que consigas, bueno, no tan fácil, pero vas a tener posibilidades de conseguir un estímulo de producción, por ejemplo. Pero si nunca lo has hecho, pues tampoco es que haya unos estímulos para la enseñanza de la música o que hayan grandes colectivos en donde la música se esté enseñando barrialmente, a menos de que sean directamente el trabajo social, el trabajo popular de la misma gente, de los mismos colectivos que se reúnen a hablar y vamos a hacer una escuelita, vamos a montar unas guitarras, vamos a traernos las guitarras de la casa y les enseñamos a los chicos de aquí del barrio. Eso sucede, pero como le digo, es un vacío estatal que lo está llenando la misma comunidad. Nosotros, la propuesta en general es que sí, definitivamente debería haber un proyecto nacional en el que se diera prioridad a esta creación artística. No solamente en la música, evidentemente, y sobre todo en estos géneros, en todos los géneros en realidad, el diálogo entre los diferentes artes está presente.
entre la pintura, entre la literatura, entre el graffiti incluso, diferentes formas de expresión se van correlacionando y van creando grandes avances para la cultura en general. Y me parece pues súper importante que estos espacios se den, ya sea por medio de un podcast como este, ya sea por medio de eventos, proyecciones, de cineforos, todo esto va abriendo puertas. Creo que es todo lo que tengo por decir. Ya para terminar, quisiera que me contaras qué viene para la banda y me podrías también, o nos podrías contar sobre su nuevo álbum Necropolíticas. Claro que sí. Todo esto surge también de distintos textos, distinta literatura que se ha producido alrededor de cómo las políticas de muerte influencian las decisiones estatales, las decisiones de corrupción, esta sistematización de la corrupción tan degradante, y cómo esto conlleva literalmente a que se firme un papel y mueran cientos, miles de personas, que se extingan nuestros ríos, que se acaben nuestros bosques, que se perforen nuestras montañas. Todo eso son necropolíticas, políticas de muerte. Nosotros por medio de todo el álbum hacemos un viaje, un pequeño recorrido entre lo ritual, entre lo místico, entre lo narrativo, entre la misma memoria, utilizando poesía, utilizando los sonidos extremos, utilizando sonidos incluso melódicos, para llegar directamente a un metal muy crudo, muy inclasificable. A veces nos pueden decir que somos ultrametal, a veces nos dicen que somos new metal, a veces nos dicen que somos punk, y pues al final no cabemos en ninguna de esas categorías. Nuestra música pues en este álbum se extiende tanto que hacemos una alegoría al metal en toda su expresión. Por lo mismo, cada canción nos van llevando de la mano por la narrativa de la violencia aquí en nuestro país. Hablamos de diferentes asesinatos de líderes sociales, del estallido social, de los conflictos que se están llevando, y no necesariamente desde una visión nefasta e impositiva de la realidad, más bien lo más cruda, pero también esperanzadora, desde la idea de que todavía estamos algunos aquí parados luchando, con todos los muertos que cargamos encima, con todas las historias tristes que cada uno tiene por contar, que hemos escuchado de todos nuestros amigos, compañeras, socios, todos tenemos una historia ahí gigantesca que contar. Entonces Necropolítica se enmarca como un álbum muy polifónico, en donde distintas voces masculinas, femeninas relatan, cuentan, nos hablan desde los campesinos. Por eso en algún momento fuimos clasificados como la primer banda de metal campesino. Claro que nosotros no nos podemos enmarcar allí porque pues al fin y al cabo toda esta honrosa labor de ser campesino pues es algo que apenas nos ha tocado desde las huertas urbanas, desde los pequeños momentos en que hemos tenido la posibilidad de vivir fuera de Bogotá y conocer cómo esta labor y conocer a la gente. Pero sí, definitivamente nos sentimos identificados con todos los movimientos indígenas, con todos los movimientos feministas, con todos los movimientos populares y pues evidentemente con el movimiento campesino a nivel nacional. Entonces Necropolíticas intenta recoger todo esto y ponerlo en un diálogo en el que el metal extremo, los sonidos sensibles a veces y todo el ritual de la vida y la memoria pues están presentes. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, a ti y a Conflicto Armado. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @yetatura y a la banda @conflicto armado _banda. En Instagram, ¿y tienen otras redes sociales? Nuestro canal de YouTube es como nuestro actual, nuestra plataforma actual de difusión, con la cual estamos mostrando pues toda nuestra música y nuestros distintos proyectos allí. Entonces pues pueden seguirnos como Conflicto Armado Banda en YouTube. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por este espacio y qué chévere conocerles. Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Más Cultura Local, una alianza estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes y de Artes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga y la Alcaldía Local de Bosa.